Hola a todos, amados hermanos, familia unida en Cristo, Dios los bendiga grandemente. Seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos estudiando los libros históricos. Vamos a recordar un poco sobre todos ellos, pues ya pues hemos finalizado los libros históricos que tienen el propósito de narrar la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El primer libro histórico es el libro de Josué. El libro narra la entrada de los israelitas a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, luego de la muerte de Moisés. También hace énfasis en la importancia de adorar y servir solo a Dios y apartarse de la idolatría. Continuamos con el libro de los jueces. El libro de los jueces tiene su nombre por los diferentes gobernantes llamados jueces, que son las figuras centrales de estos libros o de este libro. Por lo general, esos jueces eran líderes y luchadores militares, más que predicadores. El libro describe las acciones de muchos de esos líderes, algunos de los cuales ayudaron a liberar al pueblo de Israel pues ante la esclavitud, ante los enemigos, otras naciones, producto de sus pecados, de su mal comportamiento. Se puede aprender que el Señor permite que su pueblo sufra las consecuencias de su infidelidad, de apartarse de Dios, y además o al final siempre Dios tiene misericordia o termina restaurándolos, liberándolos del castigo y la esclavitud si se arrepienten y piden perdón a Dios por sus pecados. Seguimos con Ruth. El libro de Ruth es un libro muy breve, es un relato de conversión, valor, determinación, lealtad y fidelidad. La compasión y el amor inspiran a reflexionar su relación con otras personas, tanto dentro como fuera de la familia. Su protagonista es Ruth, la moabita, quien llegó a ser antepasado de rey David y de Jesucristo. Pasando los libros de 1 y 2 de Samuel, respectivamente, contienen la historia de Israel desde el fin de la época de los jueces hasta la caída en combate del rey Saúl y sus hijos frente a los filisteos. Se destacan tres personajes aquí: el profeta Samuel, el rey Saúl, que fue desechado por Dios por su desobediencia, y David. El segundo libro de Samuel cuenta la historia a partir de la muerte de Saúl y en su siguiente reinado de David. Los dos libros abarcan el periodo que va desde el establecimiento de una monarquía hasta el fin del gobierno de David. El primero y segundo libro de Reyes comienza con el reinado de Salomón y termina con el profeta Elías. Según el libro, los israelitas fueron gobernados por una serie de reyes, muchos de los cuales fueron impíos e idólatras, lo cual alejó a la nación de la presencia de Dios y no atendían la predicación del profeta Elías y no se arrepentían, no buscaban a Dios. El segundo libro de Reyes tiene un mensaje fundamental acerca de la existencia de un solo Dios y un solo templo. Los profetas advierten al pueblo sobre el cercano juicio de Dios y lo llama a un arrepentimiento oportuno, un arrepentimiento a tiempo. El primero y el segundo libro de Crónicas, pues el primer libro da una lectura del pasado a la vista del presente y así unificar el pueblo de Dios, rastrear las raíces del rey David y de las 12 tribus y enseñar que la verdadera adoración debe ser en el centro de la vida nacional e individual. Registra la historia del reino del sur de Judá, segundo libro de Crónicas, desde el reinado de Salomón hasta la conclusión del exilio babilónico. La decadencia de Judá es decepcionante, pero el énfasis se centra en el deseo de algunos reyes que quieren agradar a Dios de reformar algunas leyes para que el pueblo deje la idolatría y busque a Dios sinceramente. Concluye con la destrucción final de Jerusalén y del templo. Pasando al libro de Esdras, el otro libro histórico, trata del retorno a Sion, a la tierra de Israel, al pueblo de Israel, por los judíos después de su cautiverio en Babilonia. Y está dividido en dos partes. La primera cuenta la historia del primer retorno de los exiliados en el primer año de Ciro el Grande. Además, la finalización del nuevo templo de Jerusalén en el sexto año de Darío I. La segunda parte narra hechos acaecidos casi 70 años después, en el año séptimo del reino de Artajerjes, la posterior misión del sacerdote Esdras en Jerusalén y la lucha por purificar a los judíos de lo que el libro llama el pecado de matrimonio con no judíos. Continuamos con el libro de Nehemías. Este libro consta de 4 partes a saber, o 4 aspectos importantes. Narra la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y el hecho de que Nehemías había encontrado a aquellos que habían regresado de Babilonia. Segundo, describe las prácticas religiosas entre los judíos durante este periodo. Se realiza el censo del crecimiento demográfico de Jerusalén, un recuento de la población adulta masculina, un registro de los nombres de los jefes de las familias y la lista de sacerdotes y levitas. Y por último, la dedicación del muro de Jerusalén, el arreglo del templo y
las reformas llevadas a cabo por Nehemías. Y por último tenemos el libro de Esther, otro libro histórico. Lleva el nombre de su personaje principal, que es la reina Esther de Persia. Ella y su padre adoptivo, que es Mardoqueo, enfrentan la muerte. Esther arriesga su vida al pedir al rey Asuero que salve a su pueblo, a los judíos. Por este motivo los judíos celebran la fiesta de Purim, que simboliza pues la liberación del pueblo por parte de Dios. Amados hermanos, que pasen muy bien, Dios los bendiga, estemos reflexionando en la palabra y siempre con el temor de Dios y el deseo de hacer la voluntad del Padre para que todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos nos vaya bien y contemos con el respaldo del Señor. Bendiciones a todos.